Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Albarracín y yo soy la fundadora y head coach de Antacarana. En esta clase te voy a enseñar cómo liberarte de tus creencias limitantes. Empecemos definiendo qué es una creencia limitante. Una creencia limitante es un estado mental, un pensamiento o una creencia que te restringe o te limita de alguna manera. Te puede estar restringiendo a sentirte cómodo contigo mismo, te puede estar limitando a alinearte con tu propósito, a salir de una situación que te incomoda, ¿sí? Una creencia o pensamiento que nos limita genera un lente a través del cual nosotros vemos el mundo y nos vemos a nosotros mismos de una manera hostil o desfavorecedora. Todos tenemos creencias limitantes, eso es importante decirlo, sin importar nuestro origen, nuestra profesión, lo que sea, todas las personas las tenemos. Y también todos tenemos creencias que nos habilitan. Simplemente hay creencias que nos sirven, otras que no. Todas esas creencias que tenemos cada uno de nosotros se formaron a lo largo de nuestra historia. A través de nuestra historia lo que hacemos es aprender constantemente, a través del colegio, nuestros papás, las experiencias que vivimos. Y lo que ocurre cuando aprendemos algo es que en nuestro cerebro se van generando nuevas conexiones neuronales. Una neurona se conecta con otra neurona a través de algo que se llama axón y genera un puntito de conexión que se llama sinapsis. Aquí vamos a ver en un momentico justo la sinapsis, que es esto. Ese punto de conexión a través del cual pasan impulsos eléctricos y químicos que hacen que pues, nuestro cerebro funcione y se comunique. La neurociencia ha descubierto que hay una ley de repetición y es que a medida que repetimos algo, esas conexiones neuronales se vuelven más fuertes. Por eso es que a uno en el colegio le ponen a repetir las tablas de multiplicar 800 veces y muchas veces cuando queremos hacer algo tenemos que practicarlo consistentemente porque la práctica es repetición. Entre más repito, más fuerte está esta conexión neuronal, que quiere decir que ese conocimiento está más arraigado en mí. Hay otra ley que es la ley de asociación, que dice que el cerebro asocia cosas previamente conocidas. Por eso, por ejemplo, si tú quieres algún día manejar un camión, el cerebro automáticamente va a asociar lo que tú ya conoces sobre manejar un automóvil y pues no te va a quedar tan difícil como una persona que jamás en su vida haya manejado algún vehículo. Tu cerebro aprovecha lo que conoce previamente. Esta ley de asociación es la que también hace que ante cualquier estímulo pues tú traigas, digamos, a colación tus recuerdos y tus creencias más arraigadas. Porque, ¿qué pasa? Esas creencias y patrones que tú ya tienes establecidos, súper fuertes, esas conexiones neuronales, son como avenidas pavimentadas. Y el conocimiento nuevo o los nuevos hábitos o las nuevas creencias que uno quisiera establecer son como trochitas. Es una conexión de pronto neuronal débil. ¿Qué ocurre cuando estamos ante un evento? El cerebro siempre va a coger por el camino más fácil, porque es un órgano que le encanta ahorrar energía, así que siempre va a coger por la avenida pavimentada. Ante cualquier estímulo, siempre te vas a ir por tus creencias preestablecidas, por tus patrones de comportamiento preestablecidos. Por eso a la gente le cuesta tanto cambiar sus hábitos. Si yo quiero integrar una nueva creencia, establecer un nuevo hábito o integrar más conocimiento en mí, lo que debo hacer es empezar a pavimentar la trocha y para hacerlo necesito hacer un esfuerzo consciente para obligarme a recorrer ese nuevo camino o ese nuevo patrón. Es difícil, sí, claro, porque el cerebro va a querer irse por la fácil. Entonces va a patear y a uno le da pereza y todo, pero hay que hacer ese esfuerzo consciente. Si uno logra hacerlo, lo que empieza a hacer es pavimentar esa trocha, es decir, empieza a fortalecer por ley de repetición esas conexiones neuronales que me van a permitir ir arraigando ese conocimiento, esa creencia o ese comportamiento cada vez más. De tanto forzarme a usar esto, se va a ir atrofiando poco a poco esa otra pavimentada, porque lo que no se usa se atrofia. Todo esto es una propiedad que tiene el cerebro que se le llama neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene de cambiar, de crear nuevas conexiones neuronales, fortalecerlas y de atrofiar otras que no se usan tanto. De tanto forzarme conscientemente a ir por la nueva creencia que quiero establecer o el nuevo hábito, va a llegar un punto en que ambas conexiones neuronales, la vieja y la nueva, van a estar en igual de condiciones. En ese momento, el cerebro podría coger por cualquiera de las dos, digamos, indistintamente. Ahí todavía es necesario un esfuerzo consciente para forzarnos por ir por ese conocimiento, creencia o hábito que deseo integrar, porque si la logro, entonces voy a terminar pavimentando aún más esa y atrofiando del todo la otra creencia o comportamiento. Va a llegar un punto en el que ese conocimiento, creencia o hábito está tan establecido que va a ser mi nueva avenida pavimentada. Y en ese momento es donde mi cerebro en automático va a coger por aquí y ahí se podría decir que he integrado un hábito completamente o que he cambiado totalmente una creencia. ¿Mm? Voy a darles varios ejemplos de creencias que son limitantes y las consecuencias o los efectos que eso tiene en nuestra vida, para que si tú tienes alguna de estas seas un poco más consciente y la identifiques. Y luego les voy a decir cómo podemos empezar a cambiarlas e incluso
¿Cómo puedes evitar que estas creencias te limiten mientras las cambias? Un ejemplo que es muy común de creencia limitante es la de no soy suficiente. Es una creencia que tienen muchas personas y la consecuencia que tiene esto para la vida de la gente es que a uno le empieza a costar pedir ayuda, a uno le cuesta expresar sus ideas libremente, uno se limita a hacer cosas nuevas y entonces termina conformándose con lo que hay, o de pronto hace algo nuevo, pero con mucho miedo, le cuesta mucho. A uno también le cuesta confrontar a otras personas, le cuesta exigirle a otros, le cuesta establecer límites. Uno le gusta mucho satisfacer las necesidades de los demás. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando uno tiene la creencia de no ser suficiente, de manera inconsciente, tiene un deseo de demostrarle al mundo que uno sí es suficiente. Entonces eso hace que yo siempre quiera mostrarme perfecto, satisfacer a los demás, que me cueste pedir ayuda nuevamente. ¿Por qué? Porque si pido ayuda, dejo en evidencia que no fui capaz solo, entonces no fue suficiente, ¿sí? Y como yo no quiero dejar eso en evidencia, entonces trato de hacer todo solo, así me cueste, así sufra, así me sangre en las manos, pero trato de hacerlo solo. Cuando uno tiene esta creencia, uno también busca mucho validación externa, la necesita, o sea, necesito que me estén diciendo, sí, lo hiciste bien, vamos, que te quedó espectacular, a uno le gusta sentir eso, porque como uno no es capaz de darse la validación interna, necesita recibirla de afuera. O hay casos en donde hay personas que les cuesta recibir esa validación externa, porque está tan arraigada la creencia de que no son suficientes, que incluso cuando alguien les da un elogio o les dice lo hiciste bien, no se la creen. Dicen, por algo me está diciendo eso, no me lo creo de verdad, porque, no sé, por alguna razón consideran que no es suficiente lo que hicieron. A las personas que tienen esta creencia también les cuesta cumplir con sus prioridades, tienen poca disciplina personal, precisamente por el deseo interno que tienen de satisfacer a todo el mundo para demostrar que son perfectos y suficientes, terminan poniendo las necesidades de los demás por encima de las suyas, no se cumplen y esto deteriora mucho la autoestima y la autorreputación. Que si quieres aprender un poco sobre eso, te recomiendo una clase virtual que se llama Cómo mejorar tu autoestima y tu autorreputación, que lo tenemos disponible acá en las clases virtuales. ¿Vale? Otra creencia limitante que tienen varias personas es, fui dañado irreparablemente, hay algo malo en mí. Esto es muy común en las personas que sufrieron algún abuso o alguna experiencia traumática durante su vida, puede ser cuando eran niños o de pronto en la adolescencia o de pronto pues, ya adultos, pero fue tan grave el evento que sienten que los dejó marcados, como que hay un daño que no se puede reparar. Si uno tiene esta creencia en uno, la consecuencia es que uno no logra sentirse pleno y cree que todo el mundo puede vivir cosas maravillosas menos yo, ¿sí? Como que yo no puedo disfrutar el mismo nivel de vida de los demás porque hay un daño en mí que me impide poder tener la misma calidad de vida o nivel de vida de otros. Estas personas van a tratar siempre de encajar y para poder hacerlo ocultan el dolor, ¿sí? Para parecer normales. Entonces es como que siempre llevan una cruz por dentro. Tengo un dolor horrible, pero como yo veo que todo el mundo tiene una vida entre comillas normal, y digo entre comillas es porque ese tal normal no existe, todos tenemos cosas, todos lidiamos con cosas, pero pues para encajar en lo entre comillas normal, sonríen hacia afuera, hablan como si todo estuviera bien en sus vidas, pero por dentro tienen un dolor muy grande. Estas personas creen que nada podrá reparar el daño que sufrieron. Muchas veces han pasado por terapia psicológica, de pronto han ido al psiquiatra, de pronto han hecho algún curso, algún libro y como que de pronto no les ha servido del todo porque el daño es grave y necesita más trabajo, pero entonces asumen que como no les sirvió eso, entonces no hay psicólogo, ni psiquiatra, ni curso, ni coach que valga. Esto es una herida que es irreparable. Miren que la creencia es fui dañado irreparablemente. Como se creen incapaces de vivir o lograr las cosas que consideran solo para la gente normal, entonces se terminan conformando con una vida que es menos de la que son capaces de vivir. Y están predispuestos a ver más sus errores y sus fallas que las cosas bonitas o por resaltar o las fortalezas que hay en ellos. Ahora, quiero hoy decirte algo por si tienes esta creencia y si no tienes esta, de todas formas es muy útil que sepas esto. Las heridas son algo que tenemos todos. El dolor es parte inherente de la vida. El dolor nos transforma. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo considero que esa herida me dañó irreparablemente? Que yo me veo impedido para cumplir mi propósito, como este tazón, ¿sí? Que se partió, digamos, quedó herido, quedó dañado y pues no va a poder cumplir su propósito de sostener la sopa o el alimento que se supone debe sostener. Eso es lo que le pasa a las personas que tienen esta creencia de que son dañados irreparablemente, ¿sí? Se quedan solo con el dolor de la herida.
Pero si yo asumo responsabilidad sobre mi sanación y uso el dolor para transformarme, para identificar qué es lo que yo puedo aprender de eso, lo que hago es integrar todas mis partecitas, ¿sí? Nosotros muchas veces no somos responsables de las heridas, sobre todo las que vivimos de niños, pero sí somos responsables de trabajar en nuestra autosanación. Y cuando lo hacemos, integramos todas nuestras partecitas de nuestro ser. Lo que ocurre cuando uno sufre una experiencia traumática es que queda como quebrado en mil pedazos. Y si nos quedamos con el dolor, quedamos así, fragmentados. Tenemos partes de nosotros que queremos ocultar, que queremos que nadie vea, vivimos como sí, muy desintegrados por dentro. Cuando yo asumo responsabilidad sobre mi sanación, empiezo a integrar esos pedacitos de mí, a quererlos, esas cosas tan lindas, esas no tan lindas, a quererlos. Eso se le llama en la parte espiritual shadow work y es aceptar todo lo que soy yo. Y cuando hacemos eso empezamos a ver el oro que hay en nuestras heridas. Nos integramos y esas cicatrices que tenemos por esas heridas nos añaden valor. Esto es lo que ocurre en el arte kintsugi. Estas piezas que ven acá son de este tipo de arte japonés que nació a finales del siglo XV, cuando un shogun japonés, que es una persona de una jerarquía muy alta, envió unos tazones favoritos que se le habían roto a China para que se los repararan. Resulta que se los repararon con unas grapas, todo feo, y el señor pues se disgustó mucho cuando vio pues, que fue muy mediocre el trabajo. Eso motivó a los artesanos de la época para buscar maneras de reparar este tipo de artefactos de una manera que fuera bonita, agradable a la vista y pues que alegraran al shogun que estaba muy bravo porque perdió sus tazones favoritos. De aquí nació el arte kintsugi, que es la técnica de reparar objetos de porcelana o cerámica con un esmalte especial hecho con polvo de oro, plata o platino. El resultado de esto es que se hacen evidentes las heridas, digamos las grietas por el accidente que sufrió la pieza de cerámica o de porcelana, y eso hace que brillen más, le da un aspecto único a cada pieza y hace que el objeto incluso sea más valioso que algún plato que jamás haya sido roto. Y esto mismo pasa con nuestras vidas, cuando nos hacemos responsables de nuestra sanación y podemos ver el oro que hay en nuestras heridas, integramos todas esas partecitas de nuestro ser, podemos volver a cumplir nuestro propósito, como estos tazones que pueden volver a albergar sopa o algún alimento. Y tenemos una historia única, ¿sí? Nos diferenciamos de cualquier otra persona, es eso que nos hace únicos, nos hace brillar y podemos usarlo incluso para beneficiar a otras personas que de pronto pasaron por situaciones similares a las de nosotros. Otra creencia que es muy limitante es la de, si me dicen que no o me rechazan, hay algo malo en mí. Esta es una creencia que es hija del no me siento suficiente o no soy suficiente. Y suele pasarle mucho a personas que trabajan en ambientes comerciales en donde se tienen que enfrentar mucho a los nos, cuando venden cosas y los rechazan. O te puede pasar a ti también cuando de pronto has ido a pedir trabajo en muchas partes y te dicen que no y entonces empiezas a cogerla contra ti, a verte como lo peor del mundo, como no hay algo malo en mí definitivamente, que nadie me dice que sí. ¿Cuál es la consecuencia cuando uno cree que hay algo malo en mí porque me dicen que no? Uno empieza a fijarse demasiado en sus defectos y pierde de vista las cosas buenas que hay en uno, las fortalezas de mi propuesta, las fortalezas mías como persona. Uno también se limita a buscar otras alternativas, como otro tipo de clientes, otros mercados, otro tipo de parejas, si es que le declaré el amor a alguien. Y uno también se limita a lograr lo que desea, porque esta creencia hace que uno se rinda muy fácil. Si cuando me dicen que no, yo asumo que es que hay algo defectuoso en mí, pues la cojo contra mí en vez de mirar otras alternativas, entonces dejo ahí, como que abandono. Resulta que los nos son parte del proceso. Y si tú trabajas en algún cargo comercial que te implique vender y entonces recibes muchos nos, o si eres de los que asume el no como una derrota y como algo supremamente negativo que habla mal de ti, quiero que empieces a coleccionar los. Colecciona los nos, úsalos a tu favor. ¿Mm? Cuando uno empieza a coleccionarnos, es decir, a no asumirlos como algo malo en mí, sino que es parte del proceso, por ejemplo, de vender, que es parte del proceso de crecer, uno puede empezar a usarlos a su favor, identificando, bueno, ¿será que le estoy llegando al cliente que no es, al nicho que no es? Y voy y busco otro tipo de cliente. ¿O será que puedo, me han dicho que no siempre por esto, por ejemplo, me han dicho que no siempre por esto. ¿Será que puedo cambiar algo a mi propuesta para que sea más atractiva? Y aquí quiero contarles lo que hizo Reed Hastings, que fue el fundador de Netflix, con el gran no que le dijo a Blockbuster hace varios años. Pero resulta que Reed Hastings, que es el fundador de Netflix, eh, pues en esa época Netflix no existía y él era un gran fan de Blockbuster. Entonces, él alquiló una película, pero se demoró en devolver y Blockbuster le cobró $40 por el retraso. A Reed esto le pareció una cifra ridícula y él dijo, no puede ser esta multa tan cara, voy a crear una empresa de alquiler de películas que no cobre multas por el retraso.
¿Mm? Y así fue que nació Netflix. A principios del 2000, pues Netflix era una empresa pequeña, alquiler de videos, pero pues el modelo de negocio era muy distinto al de Blockbuster. Además de recibir ganancias por el pago a una suscripción, Netflix le otorgaba a los usuarios una cantidad limitada de películas y series y lo mejor era que no cobraba penalidad por el retraso. Mientras tanto, Blockbuster era la cadena de alquiler de videos más grande del mundo, muy conocida, contaba con miles de tiendas, millones de usuarios, pero su modelo de negocio era bien distinto. Lo que hacía Blockbuster era cobrar el alquiler por un DVD o una película, pero la gran mayoría de las ganancias de Blockbuster venían de las multas por el retraso de los usuarios. Entonces, lo que hizo Reed, después de que fundó Netflix, fue, dijo, bueno, ¿será que en vez de pelear con Blockbuster, puedo aliarme con ellos? Deberíamos dejar de ser rivales y hacer una alianza que beneficie a todo el mundo y puede fortalecer el mercado, digamos, de alquiler de películas. Entonces lo que hizo fue buscar al CEO de Blockbuster y le ofreció comprar Netflix por $50 millones. Al CEO de Blockbuster esto le pareció pues una vaina ridícula, le pareció una oferta incluso de chiste. Básicamente se rieron de Reed Hastings. Por supuesto le dijo que no a Reed en un tono burlón. Blockbuster prefirió quedarse con su modelo de negocio antiguo. Obviamente todos sabemos lo que pasó. Eventualmente Netflix creció y ese modelo de streaming que ofrecía era mucho más atractivo de lo que era Blockbuster y hoy en día pues Blockbuster no existe. Netflix está valorado por más de $42 millones. ¿Mm? Y este es un gran ejemplo de cómo un no, que incluso llegó con tono de burla y demás, no hundió a una persona, que en este caso fue Reed Hastings, ni lo hizo creer que él era lo peor o que había algo malo en él, sino que él usó ese no a su favor y lo llevó pues a una gran fortuna. Hay otra creencia limitante y es el famoso no tengo tiempo, ¿sí? Resulta que nuestra mente se cree todo lo que le decimos consistentemente. Ahí está el poder de las afirmaciones positivas. Pero cuando uno se está repitiendo en su mente, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, o puede que se lo viva diciendo cada vez que siente que no alcanza a hacer algo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, ¿qué empieza a pasar ahí? Estoy usando el poder de la programación mental que tiene las afirmaciones positivas, pero en negativo, me estoy diciendo una afirmación negativa. Cuando me digo consistentemente esto, lo que hace nuestra mente es decir, caso cerrado, esta persona no tiene tiempo, punto. Y vas a ver más evidencia en tu vida que efectivamente no tienes tiempo, porque una de las labores de nuestra mente es crear coherencia entre nuestras creencias y lo que evidenciamos afuera, ¿sí? Entonces voy a ver cada vez que estoy llena de más tareas para validar la creencia que tengo. ¿Cuál es la consecuencia de creer que no tengo tiempo? Que uno deja de hacer lo que necesita para progresar, porque asumo que no tengo tiempo, no me va a alcanzar. Uno se limita a buscar posibilidades de repriorizar y gestionar el tiempo. Uno se limita a mejorar su productividad y a invertir en su bienestar y su crecimiento. Las personas que tienen esta creencia suelen poner todo su empeño o, digamos, sí, su esfuerzo en temas laborales y como creen que no tienen tiempo, dejan de pronto de hacer, por ejemplo, ejercicio, dejan de estudiar, dejan de hacer cosas que son muy valiosas para su bienestar por la creencia de no tener tiempo. ¿Qué tal si en vez de decirte no tengo tiempo, empiezas a preguntarte más bien cómo es que puedo gestionar mejor mi tiempo? Hay otra creencia limitante que es mi vida o mi desempeño depende de otros. Si tú tienes esta creencia, estás actuando desde un nivel de víctima. Buscas culpables o excusas para todo, eres víctima de las acciones de los demás, no eres soberano de tus emociones, seguramente tu estado emocional depende de lo que diga, deje de decir, haga o deje de hacer otra persona. Uno se limita a ver maneras de cómo influenciar a otros. Simplemente creo que si no me hicieron el favor, si el gobierno no hace esto, si mi jefe no dice esto, entonces pues baila, no hay nada que hacer. Y resulta que uno sí tiene maneras de influenciar. Uno se limita a ver opciones para lograr lo que uno quiere, evita asumir responsabilidad sobre su vida y sobre la realidad que uno crea y se le olvida el poder que uno tiene. ¿Mm? Simplemente es como si entregara la corona de soberano de mi vida, la bajo y me entrego en sumisión a lo que hagan o dejen de hacer otras personas. En otras palabras, somos una víctima. Otro ejemplo de creencia limitante y que nos bloquea hacia la abundancia además es la de el dinero no es importante. O expresiones similares como es mejor vivir sin plata pero feliz, las personas con dinero son malas, antipáticas, delincuentes, vacías, ese tipo de expresiones hacia el dinero. Este tipo de creencias nos bloquean hacia la abundancia y las consecuencias es que uno daña la relación que tiene con el dinero,
que en realidad es una energía de medio que nos permite conseguir cosas. El dinero no es un billete o un número reflejado en nuestra cuenta bancaria, es una energía de intercambio entre los seres humanos. Y si yo vivo diciendo que no es importante, que es malo tener dinero, que las personas que tienen dinero son sucias, han hecho algo malo, lo que sea, pues estoy dañando la relación con esa energía. Esa energía no va a querer estar conmigo o cerca mío. Imagínate que esa energía fuera una persona, por ejemplo. ¿Qué va a hacer una persona a la cual tú le dices que no es importante, que es sucia, que trae algo malo? Pues no va a querer estar contigo. ¿M? Cuando uno tiene esta creencia, no logra generar suficientes recursos para crear el impacto que uno desea crear en su vida y en la vida de otros. Tienes una mentalidad de escasez, vives por ende en escasez y esto empaña tu tranquilidad y tu felicidad. Porque no es que nuestra felicidad dependa de la cantidad de dinero que tengamos en el banco. La felicidad es un estado del ser que viene de algo muy dentro de nosotros y que no está atada, digamos, a lo material, pero sí que se empaña cuando uno vive en escasez. Porque entonces no tiene suficiente, por ejemplo, para pagarse un buen servicio de salud, o para comer, o para poder viajar, o para muchas cosas. Uno termina muy intranquilo. Cuando uno tiene esta creencia, no planea su crecimiento, seguridad y tranquilidad futura, como considero que el dinero no es importante. Entonces ni siquiera pienso a futuro de cómo establecer esa seguridad o ese crecimiento financiero. Y eso hace que cuando yo tenga cualquier imprevisto, pues me coja desprevenido, sin recursos y seguramente teniendo que pedir ayuda o tener que depender de otras personas porque no tengo cómo responder. Esa es otra de las consecuencias. Uno depende. Con esta creencia uno tiende a depender económicamente de otras personas. Y uno se pierde la oportunidad de vivir y disfrutar las experiencias maravillosas de aprendizaje, de entretenimiento, de expansión que uno puede tener cuando vive en abundancia y tiene el dinero para poder adquirir este tipo de experiencias. Estos que acabo de mencionar son solo algunos ejemplos de creencias limitantes. ¿Qué podemos hacer para empezar a quitarnos? Hay que pavimentar la trocha. Hay que empezar a pavimentar trochitas, es decir, establecer creencias que nos habiliten y hacer el esfuerzo consciente para irme por esas nuevas creencias tantas veces como sea necesario hasta que se me atrofien las creencias que me están limitando y mi reacción en automático sea por la creencia que me sirve. Ahora, este proceso de pavimentar trochas no pasa de la noche a la mañana. Se demora un tiempo y ese tiempo pueden ser años. La buena noticia es que uno puede evitar que estas creencias lo limiten a uno mientras uno instala una nueva creencia. Y esto es supremamente importante porque quiere decir que yo puedo vivir libre a pesar de tener todavía una creencia. Puedo evitar que me limite mientras la trabajo. ¿Cómo evitamos que esas creencias nos limiten mientras cultivamos una nueva creencia? Esto se logra gracias al hábito de la autoobservación, que es la práctica constante y para toda la vida de pararle bolas a lo que yo siento y a lo que estoy pensando y cuestionarlo. Saber que yo no soy lo que pienso ni lo que siento, yo soy quien lo observa y como observador puedo elegir. Si veo que es algo que no me sirve, puedo elegir cambiarlo. Cuando practicamos la autoobservación, podemos identificar y ser conscientes de las creencias que nos están limitando. Cuando uno es consciente de eso, lo primero que tiene que hacer es escribir esa creencia entre comillas. Al escribirla, y además entre comillas, estamos haciendo un ejercicio de desapego de la creencia. Es como que me estoy sacando esto de mí y soy consciente que yo no soy esa creencia. La identifiqué y la voy a cuestionar, por eso la pongo entre comillas, porque no necesariamente es cierta. Y una vez la escribo, soy consciente de que la tengo, cada vez que a uno se le detone una emoción desagradable o un patrón asociado a esa creencia, por ejemplo, si yo creo que no soy suficiente, cada vez que yo me sienta inferior, inadecuado para algo, yo puedo elegir conscientemente ir por un pensamiento que me empodere y avanzar y hacer esa cosa incluso a pesar del miedo y la incomodidad que uno siente. Entonces, si yo me estoy sintiendo poco suficiente, no voy a ser capaz, estoy teniendo esa charla interna, puedo hacer un gesto de corte con mi mano dominante, trueno los dedos en diagonal y me voy a repetir algo como, no, yo sí soy suficiente, yo sí voy a poder, vamos, y con toda la incomodidad me lanzo a hacer eso. ¿Por qué es tan importante la autoobservación? En la autoobservación uno le para bolas a lo que siente en el cuerpo, a las sensaciones, porque eso es lo más evidente que tenemos, ¿sí? Resulta que detrás de cada sensación física que tenemos, además de una incomodidad, de un dolor por algún mal movimiento o algo que comimos, siempre hay una emoción. Cada emoción tiene una reacción en el cuerpo que nos hace sentir de determinada manera, tiene una sensación asociada. Las emociones son indicadores. Las emociones no son ni positivas ni negativas, no son buenas ni malas. Eso es una etiqueta que le hemos puesto nosotros. ¿M? Las emociones en realidad son indicadores. ¿Indicadores de qué? De los pensamientos y las creencias que estamos teniendo. Todo pensamiento hace que yo me sienta de determinada manera. Por eso es que cuando ocurre un evento, según lo que yo crea
Según mis creencias y según mis pensamientos, el cerebro en automático se va por la pavimentada, genera una señal eléctrica y química que hace que yo me sienta de determinada manera. Es decir, siento ciertas emociones y ciertas sensaciones en el cuerpo. Y resulta que dependiendo de cómo uno se sienta, pues toma una acción. Y todas las acciones que tenemos tienen un resultado. Si uno en la vida quiere cambiar sus resultados, sí o sí tiene que hacerse consciente de sus creencias y sus pensamientos, que es lo que detona todo. Porque si no lo hago, yo termino de pronto queriendo cambiar mis acciones y entonces empiezo a hacer una acción diferente por 2 o 3 días y vuelvo y caigo en el mismo patrón anterior. ¿Por qué? Porque no me hice consciente de la creencia que está detrás de ese patrón. Eso es lo importante de autoobservarse. Ahora, ¿uno cómo instala una nueva creencia? Ya sé que puedo evitar que me limite siendo consciente de la creencia y actuando incluso a pesar de ella, ¿verdad? Eligiendo conscientemente irme a pavimentar una trocha. Pero ¿cómo empiezo a instalar nuevas creencias? Eso se hace a través del hábito, que el hábito es algo que se hace con consistencia. El hábito no es algo que uno hace una vez al año. Un hábito es algo que uno hace con consistencia. Puede ser diariamente, cada 3 días, pero le da y le da y le da. ¿Qué pasa? Que usamos la ley de repetición para reforzar las conexiones neuronales que queremos reforzar y debilitar o atrofiar las que no queremos. ¿Mm? Para instalar un hábito uno necesita tres cosas. Uno necesita el deseo, las ganas de hacerlo, la teoría de qué es lo que debo hacer y por qué debo hacerlo, y la práctica, es decir, la consistencia para que exista la repetición. Otra manera de poder instalar nuevas creencias es a través de la hipnosis. A través de la hipnosis lo que se hace es llevar información directamente a la mente subconsciente para reescribir programas preestablecidos mucho más rápido. En un estudio que se hizo en el 2007 en Estados Unidos, se comparó la hipnosis con la terapia psicológica y con la terapia de comportamiento y se encontraron datos muy asombrosos. En ese estudio particularmente, el 38% de las personas que asistió a terapia de psicoanálisis mostró mejoría después de 600 sesiones. Del grupo que fue a terapia de comportamiento, el 72% mostró mejoría después de 22 sesiones. Y del grupo que fue a terapia de hipnosis, el 93% mostró mejoría después de 6 sesiones, o sea, muy poderoso. ¿Qué es lo que ocurre con la hipnosis? Hay que tener cuidado y hay que ir a un profesional que sea reconocido en el medio, porque cuando uno va a hipnosis le está abriendo literalmente subconsciente a alguien, más vale que sea alguien profesional en lo que está haciendo, entonces puede ser bastante costoso, hay que asegurarse muy bien a quién voy. Lo bueno es que uno puede lograr estos mismos efectos a través de la meditación, que es una práctica en donde uno lleva su mente a un estado profundo, entrando a la mente subconsciente, y en un estado meditativo yo puedo empezarme a decir, por ejemplo, afirmaciones positivas o establecer nuevas creencias que me puedan servir, que me habiliten. Ahora, sabiendo que el hábito me ayuda a instalar nuevas creencias, de hecho la meditación es un hábito también, ¿cuáles hábitos podemos instalar para ayudarnos a zafarnos las creencias que nos están limitando? Entonces, el primero es el de la autoobservación, que es identificar y ser consciente de mi cuerpo, de mis emociones, de mis pensamientos y de mis creencias. Ser consciente. Cada vez que siento algo, irme atrás a ver qué es lo que estoy pensando. El segundo hábito es cuestionar nuestras creencias. Si encuentro una creencia que me está limitando, hay que escribirlas entre comillas, cuestionarlas, recordar que yo no soy todo lo que pienso, yo soy quien lo observa. Y si soy quien lo observa, lo puedo cuestionar y si quiero, lo puedo cambiar. Otro hábito que nos ayuda con esto son las afirmaciones positivas, porque la mente se cree todo lo que nos decimos consistentemente. Entonces, si yo me afirmo todo el tiempo cosas lindas como soy suficiente, soy capaz, sí se puede, yo puedo gestionar mejor mi tiempo, por ejemplo, pues poco a poco voy cambiando mi charla interna y la mente se va a creer eventualmente eso. Otra cosa que podemos hacer son las preguntas nobles. Hay personas que les cuesta mucho hacer afirmaciones positivas y las afirmaciones positivas funcionan si uno se las dice de manera consistente por ley de repetición. Pero si a uno le cuesta mucho, pues uno puede pasar a preguntas nobles, que básicamente no es decirme una afirmación, sino dejarle una pregunta a la mente por resolver. La respuesta a estas preguntas no le llega a uno de manera inmediata, pero si uno se deja la pregunta, sobre todo antes de dormir, le deja la tareita a la mente. Una de las funciones de nuestra mente es resolver problemas y es muy poderosa en eso. Y cuando nos hacemos este tipo de preguntas, activamos una parte del cerebro que se llama el sistema de activación reticular, que hace que uno le preste más atención a esas cosas en donde uno se está enfocando. Entonces puede ver respuestas, puede ver alternativas. Ejemplos de este tipo de preguntas son, ¿por qué siempre puedo lograr todo lo que me propongo? ¿Por qué logro mis sueños, mis objetivos con tanta facilidad y rapidez? Ese tipo de preguntas son muy poderosas y hacen que eventualmente tú empieces a tomar las acciones que responden la pregunta y te ayudan a vivir esa vida que quieres o establecer nuevos comportamientos. Otro hábito muy poderoso que nos ayuda a sacarnos rápidamente de esas creencias limitantes es buscar evidencia de lo contrario.
Si yo encuentro algo totalmente contrario a lo que yo creo, mi mente va a desestimar esa creencia inicial y yo puedo encontrar evidencia de cosas contrarias en mi propia vida o en la vida de otros. Por ejemplo, si tengo la creencia de no ser suficiente y que no voy a ser capaz de hacer algo, puedo mirar hacia atrás en mi historia y ver que sí he podido superar obstáculos, que sí he podido lograr cosas parecidas o incluso más difíciles de lo que me estoy enfrentando ahora. Entonces yo puedo decir, ah, no, pues sí fue suficiente antes, ¿no? Pues claro que puedo con esto. O puedo buscar evidencia en la vida de otra persona. Si yo, por ejemplo, considero que es imposible vivir de mi pasión, ¿qué tal si empiezo a mirar a personas que sí logran vivir de su pasión? ¿Mm? Si yo de pronto soy una persona que viene de un origen humilde, que no tengo mucho dinero y creo que es imposible llegar a vivir en abundancia, ¿qué tal si empiezo a ver evidencia de personas que de pronto también vienen de un origen humilde igual que yo y lograron salir adelante y hoy viven súper bien y viven en abundancia? Si empiezo a ver eso, veo que es posible, ¿sí? Y puedo empezar a aprender de esas personas y darme cuenta qué hicieron para poder llegar allá y puedo aplicarlo en mi vida, ¿vale? Otro hábito poderosísimo, como ya lo hablamos, es la meditación. ¿Qué pasa con la meditación? ¿Por qué es tan poderosa? Porque es una práctica a través de la cual yo puedo entrenar mi mente, puedo además usar herramientas energéticas para zafarme más rápido las creencias que me quiero zafar. Todos estos hábitos y muchas herramientas más son los que integran las personas que cursan el programa Reconéctate con lo que eres, crea la vida que quieres, que tenemos disponible aquí en Antacarana. La clave entonces para poder cambiar nuestras creencias limitantes es la autoobservación, el cuestionar nuestras creencias, saber que no somos ellas, sino quien las observe y cuestionarlas, las afirmaciones positivas, hacernos preguntas nobles, buscar evidencia o crear evidencia a lo contrario a través de mi vida y la meditación. Y mientras ejerzo esto con consistencia, yo puedo empezar a usar estas tres cosas, la autoobservación, el cuestionar nuestras creencias y buscar evidencia o crear evidencia a lo contrario, mientras me la zafo. De esa manera evito que la creencia me limite. Esa visión de vida maravillosa que tú deseas para ti, llena de propósito y crecimiento, es posible. Pero solo es posible si tú logras empezar a tener el tipo de pensamientos, emociones, actitudes y hábitos que tendría la persona que ya vive eso. Y si estás lleno de creencias limitantes, va a ser muy difícil. Esos pensamientos, emociones, actitudes generan una señal. Nosotros somos siempre como una antena que está emitiendo una señal al universo. Y cuando tenemos esto sincronizado con el objetivo que queremos, el gap que hay entre donde estamos y esa experiencia o ese deseo se acorta. Ahí es donde empezamos a manifestar más rápido. La pregunta es si estás dispuesto a hacer lo necesario para liberarte de esas creencias que te están limitando y que te están anclando a tu realidad actual. Te invito a explorar el resto de las clases virtuales que tenemos disponibles para ti y también el programa Reconéctate con lo que eres, crea la vida que quieres. Nos vemos en la próxima clase.